Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora vamos a estudiar una parte de la geometría analítica denominada las cónicas. Los llamamos las cónicas a una familia de diferentes gráficas que nacen a partir de un cono. Ya habíamos estado estudiando la circunferencia. En esta oportunidad nos toca estudiar la parábola. La parábola es la gráfica que tenemos en pantalla, la que podemos observar que está con rojo, la gráfica esta que estamos marcando aquí. Esa es la parábola. La parábola, ¿qué es la parábola? La parábola, definimos a la parábola matemáticamente como es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo que se llama foco y de una línea recta fija del mismo plano llamado directriz. Entonces, estamos hablando de un lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan, dice que están a la misma distancia del foco y de la directriz. Entonces, nuestros puntos del plano sería todo lo que vemos aquí con rojo, ¿no? Toda esa gráfica que tenemos con rojo, esa es la parábola, que está situada entre la directriz y entre el foco. Por eso dice que equidistan. Equidistan significa que están a una misma distancia, tanto el vértice de la directriz como el vértice del foco, están a una misma distancia. ¿Qué elementos tiene nuestra parábola? Nuestra parábola tiene un elemento que es importante que se llama el foco. Tiene un foco, tiene un vértice, que el vértice es el lugar de donde nace nuestra parábola y se forma la parábola. Tiene una línea recta que se llama directriz y volvemos a repetir, está a la misma distancia del vértice que entre el vértice y el foco. Entre la directriz y el vértice en este caso tenemos dos espacios de distancia, y entre el vértice y el foco también tenemos dos. Por eso decía la teoría, equidistan, ¿no? Tienen una misma distancia. Entonces estamos mencionando los elementos de la parábola, que serían el vértice, el foco, tenemos la directriz, que es esta recta, tenemos también esta recta que podemos observar aquí, que está con un color celeste. Ese se llama eje focal. El eje focal es una recta que pasa por el foco y está perpendicular a la directriz. Recordemos bien. Y también tenemos el lado recto. ¿Cuál es el lado recto? El lado recto es la línea que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Observemos cuál es la línea, el lado recto o línea recta es esta distancia. Y me va a determinar por dónde va a pasar mi parábola. Esos serían los elementos de una parábola con los cuales nosotros necesitamos contar a raíz de una ecuación para poder graficar correctamente una parábola. Dependiendo de la posición de nuestra parábola, vamos a tener diferentes ecuaciones a lo largo del desarrollo del tema. Aquí tenemos cuatro ejemplos que pueden suceder durante el desarrollo del mismo. Tenemos nuestro primer ejemplo aquí a la izquierda, nuestra primer parábola, que se denomina una parábola vertical. ¿Por qué le denominamos parábola vertical? Porque su eje de simetría o el eje focal, que sería este de aquí, este sería nuestro eje focal, este que estamos repintando encima, ese que está con rojo, ese es denominado eje focal o eje de simetría. Ese eje focal está de forma vertical, entonces esa es una parábola vertical, porque nuestro eje focal es vertical, obviamente. Cuando tenemos este tipo de parábolas, en este caso vertical y con el vértice, este es el vértice por si acaso, el vértice está en el origen, o sea, está en el punto 0, 0. Cuando tenemos este caso, una parábola vertical con el vértice en el punto 0, 0 o con el vértice en el origen, recordemos, este es el vértice, este es el foco y esta es la directriz. Eso tenemos que saber los elementos de una parábola. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación.
x cuadrado es igual a 4py. Esa sería nuestra ecuación para ese tipo de parábola. Pasamos a la derecha. La ecuación que tenemos aquí, o la parábola que tenemos aquí, también es una parábola vertical. Si observamos, el eje de simetría está de forma vertical, pero en esta ocasión la directriz la tenemos aquí arriba. Este es nuestro vértice y este es nuestro foco. Nuestro vértice está ubicado también en el punto 0, 0. Cuando tenemos este tipo de parábola vertical, pero en este caso si observamos, abre hacia abajo la parábola, vamos a utilizar esta ecuación. X cuadrado es igual a menos 4py. 4 por p por y. Lo único que diferencia con la primera que hicimos es el signo. Entonces podemos decir que cuando la parábola abre hacia arriba, signo positivo, y cuando la parábola abre hacia abajo, signo negativo. Pasamos a los ejemplos de una parábola horizontal. Llamamos parábola horizontal aquella que tiene el eje de simetría o el eje focal de forma horizontal, como en este caso. Estas dos parábolas tienen el eje de simetría o el eje focal de forma horizontal. Además que, si podemos observar, el vértice de esta parábola está en el origen, en el punto 0, 0. Al igual que esta parábola, tenemos el origen en el punto 0, 0. Ambas están en el origen 0, 0. Ambas son horizontales. La única diferencia es que la que tengo a la izquierda, o sea, esta de aquí, tiene la abertura, o sea, la parábola va abriendo hacia la izquierda. ¿Y qué sucede cuando la parábola abre hacia la izquierda? Tiene el vértice en el origen y es horizontal. Voy a utilizar esta ecuación que dice que y al cuadrado es igual a menos 4 por p por x. ¿Y qué sucede cuando la parábola abre hacia la derecha? Cuando la parábola abre hacia la derecha, tiene el vértice en 0, 0 y es una parábola horizontal. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación que dice y cuadrado es igual a 4 por p por x. Entonces tenemos estos 4 ejemplos de 4 parábolas, 2 horizontales y 2 verticales, que nos indican cuando tengo la parábola en el origen 0, 0 abriendo hacia arriba, voy a utilizar esta ecuación de aquí, que es x cuadrado es igual a 4 por p por y. Cuando la parábola abre hacia abajo, tiene el vértice en 0, 0 y es vertical, utilizo la fórmula o la ecuación x cuadrado es igual a menos 4p por y. Cuando mi parábola abre hacia la izquierda, vértice 0, 0 y es horizontal, utilizo la ecuación y cuadrado es igual a menos 4p por x. Y la última, cuando mi parábola abre hacia la derecha, tiene vértice en el origen y es horizontal, utilizo la ecuación y cuadrado es igual a 4 por p por x. Luego de ese poco de teoría acerca de la parábola, vamos a ejecutar un ejemplo, un ejercicio, donde nos dice que obtén la ecuación, el foco y la directriz de la parábola con vértice en el origen, que contiene el punto, nos da un punto B que tiene coordenadas 3, 4, y su eje de simetría o el eje focal que es paralelo a X, al eje X. Tenemos que tomar en cuenta los elementos que nos da, que nos brinda como dato principal. Nos brinda un punto, que es en el punto 3, 4. Nos da a entender que su eje de simetría es paralelo a X. O sea que es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo a X. O sea, es una parábola horizontal. Si es una parábola horizontal, ya nosotros vamos a entender que vamos a utilizar la ecuación de la parábola horizontal, obviamente. Y como los puntos son ambos positivos, entonces la ecuación de la parábola va a ser positiva. Una ecuación positiva es la que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar cuando una parábola es horizontal? Si recordamos, minutos anteriores hemos visto 4 casos. Cuando nuestra parábola es horizontal y en este caso los puntos, estos puntos que tenemos aquí 3, 4 son positivos, obviamente nuestra ecuación va a ser positiva y va a ser igual a y
es igual a 4 multiplicado por P por X. 4 por P por X. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para encontrar los elementos? Lo primero que necesito yo calcular es el valor de P, que es el valor del foco, o sea, del eje del foco. Es el valor de la coordenada del foco. Entonces, voy a reemplazar los datos. Voy a reemplazar Y, cuánto vale Y y cuánto vale X. ¿De dónde voy a sacar esos valores? Los tenemos aquí. Recordemos que X y Y. X vale 3 y Y vale 4. Reemplacemos entonces esos datos. Y sería 4. 4 al cuadrado es igual a 4 multiplicado por P. En este caso P no tenemos el dato, no sabemos cuánto es, sería siendo P. Y por X, X es 3. Aquí corrijamos la ecuación, es Y cuadrado es igual a 4 por P por X. Resolvemos. 4 al cuadrado sería 16, es igual a 4 por P por 3 sería 12P. Despejamos la letra P o la variable P. 16 sobre este 12 que estaba multiplicando pasa a dividir, igual a P. Simplificamos. La mitad de 16, 8. Mitad de 12, 6. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. De esa forma podemos decir que P es igual a 4 tercios. Y de esa forma tenemos uno de los puntos de nuestro par ordenado que nos va a indicar el foco. Uno de los puntos de la coordenada del foco. Nos dice que es igual a 4 tercios. Ahora, como ya tenemos el valor de P, volvemos a anotar nuestra ecuación. Y cuadrado es igual a 4 multiplicado por P multiplicado por X. En esta oportunidad ya no reemplazamos ni Y ni X. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación tiene que estar con Y y con X. Ya no reemplazamos. Recuerden que aquí reemplazamos, pero solo para encontrar el valor de P. Como ya tenemos el valor de P, lo que hacemos es anotar la ecuación. Y cuadrado es igual a 4 multiplicado por P. ¿Cuánto vale P? P vale 4 tercios. Entonces ponemos 4 multiplicado por 4 tercios X. Resolviendo la ecuación sería Y cuadrado es igual a 4 por 4 sería 16 tercios X. Y esa sería nuestra ecuación de la parábola que nos está pidiendo el ejercicio. Bien, el ejercicio nos pide obtener la ecuación, la cual ya la tenemos. La ecuación sería esta de aquí. Ya tenemos la ecuación. Me pide encontrar foco, directriz. Bueno, y me dice que los demás datos, ¿no? Para ello vamos a graficar. Para poder encontrar los demás datos de manera más fácil, vamos a graficar. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el vértice. Recordemos el vértice donde está ubicado. Nos dice aquí el ejercicio, el vértice está en el origen. Entonces vamos a graficar el vértice de nuestra parábola. Estaría en el origen, en el punto 0, 0. Vamos a anotar entonces vértice. Ese sería nuestro vértice. Perdón, vértice. Ese sería nuestro vértice. Ahí está ubicado nuestro vértice. Ahora sabemos que nuestra parábola, sabemos por la ecuación que hemos hecho, es una, si observamos bien, la ecuación es positiva y es una parábola horizontal, ¿no? Revisemos aquí, dice paralelo al eje X. Entonces recordemos que cuando la parábola es horizontal, se abre hacia la derecha, es positivo, se abre hacia la izquierda, es negativo. En este caso, nuestra fórmula o nuestra ecuación que estamos utilizando es positiva. Por tal motivo, significa que nuestra parábola abre hacia la derecha. Vamos a hacer aquí un eje improvisado. Si la parábola abre hacia la derecha, va a ser más o menos así.
esta va a ser la parábola, aquí va a estar ubicado el foco, dentro de la parábola siempre está ubicado el foco, a una distancia, y a la misma distancia está ubicada la directriz. Y eso es lo que vamos a graficar nosotros ahora. Sabemos que nuestro vértice es en el origen, ya tenemos el vértice en el origen. Ahora, ¿a qué distancia estará? Obviamente para la derecha, aquí va a estar el foco. Por eso hicimos este dibujo aquí improvisado. Este dibujo es solamente para darnos cuenta, ¿no? El foco va a estar a la derecha del vértice. Ahí tenemos el vértice es en el origen. Y el foco va a estar ahí, ¿no? A la derecha, dentro de la parábola. Ya sabemos que la parábola abre hacia la derecha. ¿Cómo sabemos? Por la ecuación. Entonces el foco va a estar a la derecha. Pero ¿a qué distancia va a estar? ¿Cómo vamos a saber? Nos va a indicar la letra P. La letra P nos indica la distancia que hay entre el vértice y el foco, y la distancia que hay entre el vértice y la directriz. Pero este 4/3 nosotros tenemos que convertirlo. Tenemos que dividir. 4 dividido entre 3 sería 1.3. La distancia, aquí lo voy a volver a anotar, que P también puede ser 1,3. ¿Por qué necesito en 1,3? Porque mi foco va a estar ubicado a 1.3 espacios del vértice. Desde ahí vamos a movernos 1.3 espacios, aproximadamente hasta ahí. Ese va a ser nuestro foco. Ese es nuestro foco. Está ubicado a, volvamos a repetir, desde el origen 1.3, aproximadamente hasta ahí es nuestro foco. Lo mismo hacemos para el otro lado. A 1.3 del vértice va a estar ubicado nuestra directriz. Desde el vértice a 1.3 va a estar ubicada nuestra directriz. Y nuestra directriz es una línea recta. Entonces graficamos una línea recta. Esa sería nuestra directriz. Aquí le vamos a cambiar nombre, le vamos a poner directriz, para que no nos confundamos y sepamos que esa es la directriz. Entonces ya tenemos nuestro vértice, nuestro foco y nuestra directriz. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar el lado recto. El lado recto, ¿de dónde lo vamos a sacar? Nuestro lado recto lo tenemos aquí. El lado recto, por si acaso, está dado por la fórmula, y vamos a anotarlo aquí. El lado recto es igual a la multiplicación de 4 por P. En este caso P vale 4/3. Entonces nuestro lado recto es igual a 16/3. Se nos hace parecido ese número, es porque aquí lo tenemos ya. Ese es el lado recto. 16/3 es el lado recto. Pero yo no puedo graficar. Yo aquí en la gráfica no puedo saber dónde es 16/3. Entonces, ¿cómo hago? Ese 16/3 yo lo divido. 16 dividido entre 3. Y voy a obtener como resultado que el lado recto vale 5.3. Ese es el valor del lado recto. El lado recto vale 5.3. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que el lado recto vale 5.3, voy a graficar el lado recto. El lado recto es una línea paralela a la directriz. Esta es mi directriz. Paralela a la directriz, que mide en total 5.3. 5.3 el lado recto. Eso quiere decir que mide la mitad de 5.3 hacia arriba y la mitad de 5.3 hacia abajo. Si dividimos 5.3 entre 2 sería 2.6, aproximadamente 2.65. Entonces mi lado recto va a medir desde el foco, voy a contar yo, desde el foco voy a contar 2.6, hasta ahí sería 2.6, más o menos hasta aquí.
2.6 hacia arriba. Y desde el foco 1, 2, 2.6 hacia abajo. Aproximadamente ahí. Ese sería nuestro foco. Perdón, nuestro lado recto. Toda esta línea que tenemos aquí, que le vamos a hacer, le vamos a cambiar de color. Vamos a hacer roja. Esa línea roja que ven ahí, ese es el lado recto. Ese es nuestro lado recto. Ahí tenemos todos los elementos ya. Tenemos un vértice. Tenemos una directriz, que es esta línea negra. Tenemos un foco. Y nos toca graficar. Graficamos la parábola con la ayuda de un lápiz. Esto es solamente con un lápiz, ir graficando. Marcamos entonces un punto y nuestra directriz. Y de esa forma observemos que la gráfica sale del vértice y va abriendo hacia la derecha y pasa por el lado recto. Para eso me sirve el lado recto. El lado recto me sirve para saber por dónde va a pasar mi gráfica. Y esa sería nuestra gráfica de nuestra ecuación. Pero ¿para qué hemos graficado? Hemos graficado para saber la coordenada del foco. Revisemos dónde está ubicado el foco. Vamos a revisar dónde está ubicado el foco. Para encontrar los demás elementos, porque recordemos que el ejercicio nos pide encontrar el foco, obviamente la coordenada del foco y la coordenada de la directriz. Entonces yo tengo que ayudarme de la gráfica. Con la gráfica nos ayudamos para encontrar todas las demás coordenadas, ya sea del foco, ya sea de la directriz o del vértice en este caso. Por ejemplo, la coordenada del vértice. ¿Dónde está ubicado el vértice? El vértice, si revisamos el vértice, ¿cuántos espacios se ha movido en el eje X? 0. ¿Cuántos espacios se ha movido en el eje Y? 0. Entonces la coordenada del vértice, que voy a volver a anotarlo aquí, el vértice está ubicado en el punto 0 para X y 0 para Y. O sea que no se movió para ningún lado. Veamos el foco ahora. El foco, ¿cuántos espacios se movió en Y? Recuerden que siempre se cuenta desde el origen, desde el punto 0, 0. Siempre contamos desde ahí. Desde ahí, ¿cuántos espacios se ha movido el foco? Se ha movido 1. 1 punto algo. ¿De dónde voy a sacar ese 1 punto algo? A ver, ¿cómo me doy cuenta? Revisemos ese 1 punto algo del foco. Voy a anotar aquí para no olvidarnos. El foco está ubicado en el punto 1 punto algo. O sea, desde el origen en X se ha movido 1 punto algo. Pero ¿cómo voy a saber 1 punto cuánto? ¿De dónde voy a sacar yo? Entonces, recordemos que en el ejercicio tenemos ese valor. ¿Dónde lo tenemos ese valor? Aquí lo tenemos. Aquí está la distancia que recorre el foco y la directriz. 1.3. Entonces, eso quiere decir que mi foco se ha movido desde el origen, se ha movido 1.3 el foco. Entonces va a estar ubicado en 1.3 para X. Y en Y, ¿cuánto se ha movido? En Y, ¿ha subido cuánto o ha bajado cuánto? No ha subido ni ha bajado. Quiere decir que en Y es 0. ¿Cuál es la coordenada del foco entonces? 1.3, 0. 1.3 para X, 0 para Y. La coordenada de la directriz. La directriz, ¿cómo anoto la coordenada de la directriz? La coordenada de la directriz se anota. ¿A qué eje lo choca? Observemos, esta es la directriz. ¿A qué eje lo está chocando? Lo está chocando al eje X, ¿no? Ahí está chocando con el eje X. Entonces se anota, directriz choca al eje X igual, ¿en qué punto lo choca? ¿En qué punto lo está chocando? Este es el eje X, recordemos. ¿En qué punto lo está chocando? Lo está chocando en menos 1 punto algo. Menos 1 punto algo. Menos 1. Eso. Menos 1.3. ¿Por qué menos 1.3? Porque recordemos la definición. La definición dice que la distancia que hay entre el vértice y el foco es la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz. Si ya lo habíamos deducido anteriormente, que la distancia entre el vértice y el foco era 1.3, para el otro lado, para la directriz también va a ser 1.3, pero en este caso es negativo. Entonces de esa forma nos damos cuenta
cuánto es nuestra coordenada del foco y la coordenada de la directriz.